tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 tiene una prevalencia, bueno, es el porcentaje entre 5 y 10% de todos los casos. La prevalencia de esta enfermedad es de 5.9 por cada 10.000 habitantes y hay una incidencia que se registra de 15 por cada 100.000 habitantes. Bueno, en la sección número 2 hablamos sobre el diagnóstico de diabetes tipo 1. Hay que considerar las características clínicas de esta enfermedad, que en el adulto con un nuevo inicio de la enfermedad puede presentarse en un tiempo de duración corto. Esto puede ser de 1 a 4 semanas. Hay una sintomatología típica, como el diabetes tipo 2, de una pérdida de peso, polidipsia y poliuria. En algunos pacientes se puede mantener un cierto nivel de secreción de insulina durante algunos años. Esto va a corresponder principalmente a la edad en la que se realiza el diagnóstico. En unos momentos vamos a hablar sobre eso. Y no es necesario el tratamiento con insulina al momento del diagnóstico. ¿En quién vamos a sospechar de una diabetes tipo 1? No existe tal cual una característica clínica que nos hable específicamente de esta entidad, pero las mayores características o las principales que se han observado son en una edad temprana, inicio de los síntomas menor de 35 años, un índice de masa corporal menos de 25 kilogramos por metro cuadrado, una pérdida de peso no intencionada, que el paciente se presente con cetocidosis y una hiperglicemia de mayor de 360 miligramos sobre decilitro. Una de las características que nos puede hablar sobre también esta sobre la diabetes tipo 1 es que el paciente tenga una rápida progresión hacia el tratamiento con insulina. Esto en la guía se refiere como menos de 3 años y esto es altamente sugestivo de un desarrollo de diabetes tipo 1. En este metaanálisis que se presenta, realizado en 2015, que cita la guía, habla sobre el estudio, bueno, abordaron 11 estudios, de los cuales vieron que la edad del diagnóstico era el principal factor que se relacionaba con, en este caso, niveles bajos de péptido C. Posterior, el uso o el tratamiento con insulina también era un factor importante y posteriormente el índice de masa corporal, como platicamos previamente. De estos estudios, la edad aproximadamente iba entre 25 y 40 años, variaba en cada uno de estos 11 estudios y en algunos casos, como el caso de este estudio en 2013, veían que los pacientes no presentaban características clínicas referentes a alguna resistencia a la insulina, como en el caso de acantosis nigricas, que en otros estudios no se abordaron. Dentro del abordaje diagnóstico hay que considerar también una entidad pues relacionada con la diabetes, que es la tipo MOBI o la monogénica. Esta diabetes monogénica se encuentra en cerca de un 4% de los pacientes que son diagnosticados menores de 30 años y su probabilidad de que sea este diagnóstico de una diabetes monogénica lo encontramos cuando no se encuentran anticuerpos contra islotes y también hay una secreción que mantiene, una secreción de péptidos que se mantiene. Hay diferentes del tipo MODI o de la diabetes monogénica, hay muchos genes involucrados, hasta los que no son 14, 15, estos son de los principales, y también considerar que en estos pacientes el tratamiento con sulfonilureas puede ser puede dar respuesta para el manejo de la hiperglicemia. También continuando dentro del abordaje diagnóstico, los anticuerpos o anticuerpos contra islotes pancreáticos se deben realizar bajo la sospecha de una diabetes tipo 1. El IgA es el principal anticuerpo primario que se encuentra relacionado con el diagnóstico de diabetes tipo 1 y si es negativo se refiere que se debe continuar explorando otros tipos de anticuerpos en el caso de anticuerpos que van contra la tirosina fosfata
y también contra proteínas que están relacionadas con la secreción de insulina, como el transportador SIMP8. La presencia de las características clínicas de esta enfermedad y la presencia también de uno o más anticuerpos aumenta la predicción o la prevalencia de que la enfermedad esté presente, y también nos habla de que hay una progresión rápida y una deficiencia grave de insulina en poco tiempo. Se han estudiado previamente como se midieron los anticuerpos en pacientes para ver si estos dictaban o si favorecían o tenían mayor riesgo de presentar diabetes tipo 1, pero no se encontró que hubiera que el hecho de que tener presentes estos anticuerpos aumentara la probabilidad de presentar esta enfermedad. Y la recomendación es que solo se deben medir bajo sospecha. También nos hablan de que pues, la medición de estos anticuerpos realmente no cambiaría tanto el comportamiento preventivo, el comportamiento terapéutico, si es que estuvieran presentes, si estuviera para un mayor riesgo. Hay que tener presente que la ausencia de autoanticuerpos no excluye que la ausencia no excluye el diagnóstico, y que podemos encontrar en la diabetes tipo 1 de 5 a 10% pacientes que presentan anticuerpos negativos. Estos son de los principales anticuerpos que encontramos, anticuerpos que van contra los islotes pancreáticos, el GADA, aquellos anticuerpos que van contra la tirosina fosfatasa, también anticuerpos que están directamente en contra de la insulina. Son los principales anticuerpos que podemos encontrar en diabetes tipo 1. Y como comentábamos previamente, que el número de anticuerpos que se encuentra en el paciente, en el suero del paciente, aumenta la probabilidad de prevalencia de presentar diabetes tipo 1. También algo que tenemos que considerar en estos pacientes es el péptido C. Hay recomendaciones sobre el abordaje, que después de los 3 años, en el dado caso de que no haya una certeza diagnóstica, se recomienda volver a realizar la medición de péptido C. Ciertos niveles de péptido C nos van a hablar de tanto de la probabilidad de que sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Los niveles que estén por arriba de 600 picomoles nos sugieren que haya una diabetes tipo 2 también con el contexto clínico adecuado, y la ausencia o niveles de péptido C por debajo de 200 picomoles nos confieren el diagnóstico de diabetes tipo 1. La recomendación de la guía es no realizar esta prueba o la medición de péptido C dentro de las 2 semanas de haber presentado una emergencia hiperglicémica. Hay un valor intermedio en las mediciones de péptido C, que es entre 200 y 600 picomoles por litro, que pueden ser tanto consistentes con el diagnóstico de diabetes tipo 1, también como con diagnóstico de una diabetes monogénica o MODI, y también se pueden observar en diabetes tipo 2 de larga evolución y con un IMC normal. Entonces, en este gap ahorita vamos a platicar sobre este abordaje. Bueno, como les platicaba, el péptido C se ha medido en este estudio, por ejemplo, en este estudio transversal, midieron la cantidad de péptido C que se presentaba en pacientes diagnosticados después de los 18 años, que son las barritas negras, y pacientes diagnosticados previo a los 18 años. Podemos observar que en este gráfico, los pacientes que tenían el diagnóstico después de los 18 años presentaban mayores niveles de péptido C en comparación a aquellos pacientes menores de 18 años que se les realizaba el diagnóstico, en los cuales presentaban menores niveles de péptido C. Esto, a su vez, conforme el paso de los años, que podemos ver aquí abajo, hasta los 40 años, fueron reduciendo gradualmente, y pues bueno, llegaron casi a la misma medición al final de este estudio, que son de 40 años. Pero bueno, es algo para considerar por el hecho que platicamos que algunos pacientes todavía pueden tener ahí algo de función de insulina. En este mismo gráfico también se presenta lo mismo, que en aquellos pacientes diagnosticados menos de 18 años, los niveles de péptido C son menores a comparación de aquellos diagnosticados en la misma temporalidad, pero por arriba de los 18 años, y que gradualmente vamos a observar una disminución en los niveles de péptido C. En el algoritmo que nos presenta la guía de diagnóstico, que es pues bueno, de manera inicial tenemos
la sospecha de un paciente adulto con características clínicas de una diabetes tipo 1, el primer paso que debemos hacer es la prueba de anticuerpos o medir los anticuerpos en sangre. Y en el caso de que sean positivos, cualquiera de los que presentamos, pues se realiza el diagnóstico de diabetes tipo 1. En el caso que no sea positivo, se continúa el abordaje, pero también hay que considerar, como ya lo mencionamos, que del 5 a 10% de los pacientes pueden no presentar los anticuerpos. Lo que continúa aquí en la guía y que nos habla sobre la edad es dividir a los pacientes en dos grupos, aquellos mayores de 35 años y aquellos menores de 35 años. En los menores de 35 años nos habla sobre características de alguna diabetes MODY o monogénica, en la cual pues podemos tener son muy similares, pero también hay cierta herencia relacionada con la monogénica que también podríamos considerar dentro del abordaje. En este caso, si consideramos que haya ciertas características que nos hablan de algún tipo MODY, lo que se acuerda en realizar es la medición de péptido C. En el caso de que el péptido C sea mayor de 200 picomoles por litro, la recomendación es realizar pruebas que nos hablen de pruebas genéticas que nos hablen sobre el tipo MODY. En el caso que la medición sea menor de 200 picomoles, pues podremos englobar ya el diagnóstico de diabetes tipo 1. En el dado caso que nuestros pacientes no presenten ninguna característica o no sospechemos de un MODY, hay que considerar si este paciente tiene características de diabetes tipo 2. ¿Sí? Si en este momento queda la duda sobre el diagnóstico, se debe continuar con el tratamiento y considerar también a los pacientes, aquí engloba también, los pacientes de 35 años. Estos pacientes consideramos realizar una prueba de péptido C posterior a 3 años, si es que queda duda en el diagnóstico. Si los valores están por arriba de 600, como platicamos, pues el final es una diabetes tipo 2. Y si están en estos valores intermedios, hay que considerar volver a realizar la medición de péptido C posterior a 5 años. En el momento que tenemos unos valores de péptido C menos de 200 o que no tenemos características de una diabetes tipo 2, pues también podemos englobar el diagnóstico de diabetes tipo 1. Bueno, ¿cuáles son los objetivos y metas del tratamiento que nos presenta la guía? Bueno, principalmente, pues el objetivo es administrar de manera exógena, de una manera efectiva la insulina. Esto es para mantener niveles de glucosas en rangos seguros, principalmente para prevenir el desarrollo y la progresión de la enfermedad. También como objetivo del tratamiento es minimizar los episodios de hipoglicemia, manejar de manera efectiva los riesgos cardiovasculares y también proveer un manejo, tratamiento y dispositivos que disminuyan la carga psicosocial de esta enfermedad. Las metas, bueno, las metas son muy parecidas son casi idénticas a las de diabetes tipo 2. Hay que mantener para la mayoría de los pacientes una hemoglobina glicosilada del 7% y en este caso disminuir la cantidad de eventos de hipoglicemia. En consideraciones para poblaciones algo más laxas, hay unas metas menos estrictas dependiendo de si el paciente tiene una esperanza de vida limitada o hay daños en el tratamiento. Se considera que podemos tener una hemoglobina glicosilada del 8%. Las metas preprandiales son de 80 a 130 miligramos por decilitro y en el caso de que no se pueda lograr esta hemoglobina glucosilada meta, se debe considerar la medición de la glucosa o las metas postprandiales, logrando una cifra por debajo de 180 miligramos sobre decilitro, que sería como lo apropiado, pero lo mejor sería lograr unas glucosas por debajo de 140 miligramos sobre decilitro. Pero bueno, ¿cuál es el beneficio de este tratamiento o de lograr estas metas? Bueno, se observó este estudio, el DCCT, que es de los estudios más largos, un seguimiento de 30 años, pacientes diabéticos tipo 1. Este es un estudio de una cohorte. En este estudio se evaluó dos tratamientos, el tratamiento convencional y el tratamiento intensivo más estricto, en el que
podemos observar en estas dos gráficas, en la gráfica A, el riesgo cardiovascular tuvo una disminución aproximadamente de un 30%, y en los riesgos de eventos cardiovasculares mayores también se redujo entre un 30 y un 32%. En este estudio se refiere que independientemente de cuánto tiempo se pudo haber logrado esas metas durante el transcurso del tiempo, hay un concepto que menciona en este estudio que se llama memoria metabólica, que a lo mejor en no todos los momentos puedes lograr esas metas, pero el hecho de lograrlas por cierto tiempo va a tener beneficios al final en estas complicaciones. Hay otros objetivos de tratamiento que también se están utilizando nuevas, que son medidas complementarias como indicador de manejo de glucosa, que sería una glucosa, el GMI o Glucose Management Indicator, y el tiempo en rango del monitoreo de glucosa continuo. El GMI o Glucose Management Indicator se calcula en base a promedio de glucosas en los últimos 14 días, y este cálculo nos da una aproximación de una hemoglobina glucosilada que suele ser en ciertas ocasiones variables, tanto como este GMI y el tiempo en rango pueden ser utilizados conjunto a la hemoglobina glucosilada, pero lo que tendrían sobreventaja sobre la hemoglobina glucosilada es que puedes tener valores más recientes, y en algunas referencias se habla que puedes tener mayor detalle referente al manejo de su glucosa. La meta pues es la misma, 7%. De las metas de la monitoreo de glucosa continuo, más adelante vamos a hablar más detalle, pero el tiempo en rango que se debe mantener cerca de un 70% es de 70 a 180 miligramos sobre decilitro. Y el tiempo menor del rango es de sobre 70 miligramos, que sería aproximadamente, es lo que dictan las guías, que sea menos del 4% del tiempo que tú estés en esos niveles de glucosa. Y para al menos de un 1%, aquellas hipoglicemias significativas, que sería una hipoglicemia grado 2, que es 54 miligramos sobre decilitro, o nivel 3, que ya es cuando el paciente pues, no puede, tiene alteración de la conciencia. En este estudio de revisión, en este consenso sobre el manejo los objetivos continuos en la monitoreo de glucosa continua, pues nos habla de diferentes grupos. En la primera barra, en el primer gráfico, podemos observar aquellos pacientes de diabetes tipo 1 y tipo 2, en los que la terapia en rango, que es de 70 a 180 miligramos sobre decilitro, la recomendación es que esté el 70% del tiempo en estos rangos. En el caso de los diabéticos tipo 1, pues tener mayor precaución en cuestión de estos grupos o en estos rangos, que sea el menor del rango. En las hipoglicemias, que la recomendación es que sea menos del 4% en unos niveles menos de 70 miligramos sobre decilitro, y menos del 1% del tiempo en menos de 54 miligramos sobre decilitro. Sobre aquellas metas que hablamos más flexibles, en aquellos pacientes que tienen mayor riesgo o pacientes adultos mayores, hay que tener en cuenta que se disminuye el porcentaje de tiempo en rango. De 70 a 180 se recomienda un 50%, pero las hipoglicemias se hacen más estrictas y se reducen a menos del 1% por debajo de 70 miligramos sobre decilitro. Se vuelven más laxos en cuestión de los niveles de glucosa más altos, y pueden llegar a ser más de 180 en el 50% de las veces. En el embarazo, tanto de tipo 1 y el embarazo en el paciente tipo 2, en el tipo 1 también se disminuyen los niveles en el rango, de 63 a 140, el tiempo en rango, y pues la hiperglicemia también se hace más estricto. Y en el tipo 2, pues no, o sea, aquí podemos ver en esta barra amarilla que pues la recomendación es que se mantenga la mayor parte del tiempo dentro de estos niveles. ¿Y cuál es la asociación que se encuentra con el tiempo en rango? Pues varios estudios ya han evidenciado que los niveles de tiempo en rango están relacionados con los niveles de hemoglobina glucosilada, como en este estudio de Beck. Podemos observar que un tiempo en rango de un 70% es equivalente a una hemoglobina glucosilada de 7%. Y también en este estudio, en el que también está tiempo en rango del 70, es aproximadamente un 6.7% de hemoglobina glucosilada. Educación y el del
Hay una parte que habla sobre la educación del autocuidado y el soporte del paciente. El DSM-E, por sus siglas en inglés, sobre el cuidado, el autocuidado de los pacientes, pues nos da como objetivo proveer de conocimientos, habilidades y confianzas para el cuidado tanto de riesgos agudos como las complicaciones a largo plazo, como macro y microvasculares. Y importante también que estos pacientes puedan mantener una calidad de vida. Existen 3 tipos de niveles sobre el autocuidado. El nivel número 1 que nos habla sobre proveer información, el consenso 1-1. El nivel 2 es aprendizaje en grupos o apoyo, o grupos de apoyo. Y en el nivel 3 ya son educaciones más estructuradas y pues programas más complejos que nos hablan sobre educación, calidad y están basados en criterios nacionales e internacionales. Hay 4 momentos que recomienda la guía para hacer énfasis sobre este autocuidado. El primero de ellos es el momento del diagnóstico. Hay que hablar o recomendar este autocuidado que involucra pues, tanto la descripción de la enfermedad, cómo hacer la actividad física, los tipos de insulina, la manera que se va a aplicar la insulina al paciente, la tecnología y las opciones que tiene el paciente, la prevención tanto de eventos agudos como hipoglicemia, cetoacidosis y también de complicaciones a largo plazo. Y pues cualquier duda o problema que salga. El otro momento en el tiempo en el que debemos pues hacer énfasis sobre esto es cada vez que el paciente va a la consulta o a la consulta de seguimiento de manera anual, también cuando no se cumplen las metas establecidas, cuando hay una complicación, como por algún desarrollo de una complicación de largo plazo o algún evento agudo, y cuando existe algún cambio importante en la vida, también relacionado con la edad, situación de vivienda, etc. Monitoreo y niveles de glucosa. Bueno, aquí nomás dejé un renglón, pero la verdad es que esto es demasiado extenso. El estatus glicémico se debe evaluar por lo menos cada 3 meses. Y la educación de autocuidado engloba desde la historia de diabetes, las complicaciones micro-macrovasculares, cómo se aplica la insulina, las comorbilidades que presenta, el autocuidado, etcétera, etcétera. Es algo muy integral y también aborda temas psicológicos. Entonces, pues nada más es así como la referencia de cada cuánto es la recomendación de evaluar el estado glicémico, pero bueno, esto es de que muy extenso. Pasando a la terapia con insulina, pues también el objetivo de esta terapia es que el régimen sea ideal y mantenga los niveles de glucosa tanto en rangos fisiológicos la mayor parte del tiempo, pero a su vez permitiendo cierta flexibilidad tanto en términos de los alimentos y de la actividad física. 3 puntos importantes para considerar con la terapia de insulina en estos pacientes es la insulina basal, que es el objetivo principal es restringir la gluconeogénesis y la cetogénesis en un estado preprandial. La insulina prandial, que es para cubrir la ingesta de carbohidratos y los otros macronutrientes durante la alimentación, y tener también la consideración de insulina para corrección de hiperglicemia. Este algoritmo también que nos presenta la guía nos habla sobre pues, pilares que necesitamos considerar al momento de iniciar la insulina en estos pacientes. Pues, es fundamental hablar sobre nutrición, el conteo de carbohidratos, y si observamos que si el paciente vaya a tener alguna dificultad de seguimiento o el paciente pide algún apoyo psicológico, algún apoyo, se debe considerar en estos pacientes. Hay que enseñar a monitorizar al paciente sus glucosas. Se prefiere que sea la glucosa, el monitoreo de glucosa continuo, pero si no, pues el monitoreo propio también es una buena opción. Pero lo importante es que el paciente conozca las dos y sepa manejarlas. En cuanto a la insulina, hay que, pues si llega a utilizar algún sistema de apoyo o algún dispositivo, pues enseñar a manejarlo. Y aquí importante también es enseñarle al paciente tanto de los síntomas de la hiperglicemia como tanto los síntomas de hipoglicemia. Hiperglicemia para evitar principalmente la cetoacidosis y la hipoglicemia, pues prevenir cualquier evento. Estos son los regímenes que presenta la guía. Estos primeros dos que les voy a presentar son los que
hablan que están más relacionados a la fisiología de la enfermedad o que se pueden adaptar más. Una de ellas es las bombas de insulina, tanto puede ser como estos loops o sí, estos loops, los que están combinados con las bombas de insulina y el monitoreo de glucosa continua. De estos esquemas se basan principalmente en una insulina basal, que es un análogo ultra rápido que es cerca del 40-60% de la dosis total de insulina diaria, y que hay correcciones en el transcurso del día, tanto para los alimentos que se ofrecen 15 minutos previos. De las ventajas es que puede ajustarse al día, al ejercicio, a la enfermedad. Se puede integrar con esto que les comento, con el monitoreo de glucosa continua, y se ha observado que aumenta los porcentajes de tiempo en rango y disminuye los porcentajes de tiempo bajo en rango, y puede ser flexible. De una de las desventajas es que pues es más costoso, tienes que utilizar pues más de un dispositivo. El hecho de que haya una interrupción en la administración de la insulina puede desarrollar más rápidamente una cetocidosis del paciente, y pues se necesita cierto grado de entendimiento para la complejidad técnica que pudieran llegar a tener estos dispositivos. El otro régimen que propone la guía es esta insulina de larga duración, más dosis preprandiales con dosis ultra rápidas y rápidas. El tiempo y la distribución es una insulina de larga duración, un análogo de larga duración, que puede ser el de Temiro o Glargina, y con correcciones y con dosis preprandiales de rápida u ultra rápida. Pues puede estar en plumas, en componentes, hay flexibilidad, y se ha visto que los análogos causan menos hipoglicemias. Las desventajas, pues es las aplicaciones. Por lo menos se necesitan 4 aplicaciones, y se puede incrementar de menor manera la insulina a comparación de las bombas de insulina. Hasta aquí, estos son los dos esquemas que se proponen, como que tienen mayor fisiología o fisiopatología con la enfermedad, y los que vienen son de dosis o de aplicaciones reducidas, como en este caso de 4 aplicaciones, que es la dosis de NPH con un análogo de insulina rápida, en la que se dan 4 dosis, predesayuno, precomida y precena, con análogos rápidos, y NPH es un 50%. En este caso, la recomendación para utilizarlas cuando no se pueden contar los carbohidratos, y en el caso de que el costo sea algún inconveniente, pues la NPH tiene menor costo. De las desventajas, pues tiene menor duración este análogo. En ciertas ocasiones se pueden dar, pues necesiten doble dosis de NPH, y pues también hay un mayor riesgo de hipoglicemias. La otra es un esquema de 4 aplicaciones, que sería NPH más insulina regular, en la que también se hacen 3 aplicaciones previas a los alimentos, desayuno, comida y cena, de insulina regular, cada uno con estos porcentajes que les muestro aquí, y al dormir también se recomienda realizar aplicación de NPH, que sería el 50% de la dosis total de insulina. Lo mismo que el régimen previo, el costo suele ser pues algo importante aquí, y pues los riesgos de hipoglicemia que estas insulinas pueden presentar. Y a partir de este corte pues siguen los 2 esquemas con menor cantidad de aplicaciones posibles para tratamiento. De las 3 aplicaciones también volvemos con la NPH y el análogo rápido, ultra rápido, y la regular. NPH, pues predesayuno, precena y al dormir, 2 dosis, una en el desayuno y una al dormir con NPH, y los consecuentes con análogos rápidos. Se pueden mezclar, es una de las ventajas, y de las desventajas, pues también volvemos a lo mismo, hay mayor riesgo de hipoglicemia y también hipoglicemia postprandial. Y de las 2 aplicaciones está la NPH con la regular y los análogos rápidos. En el desayuno y en la cena también es 40 y 30% de NPH, y lo que falta sería cubrirlo con regular o análogos rápidos. La ventaja, pues, para aquellos pacientes que pues, quieran o puedan aplicarse en tantas ocasiones, pueden mezclarse estas insulinas,
pero también hay mayor riesgo de hipoglucemia y conforme va avanzando, pues la dificultad de alcanzar las metas que platicamos, pues son menores. La sección número 8, que nos habla sobre hipoglicemias, es de la principal limitante para el manejo glucémico de estos pacientes. Hay 3 niveles: nivel 1, que es por debajo de 70 miligramos sobre decilitros; nivel 2, 50 miligramos sobre decilitros; y el nivel 3, que ya es una alteración completa del estado de alerta del paciente y que necesita de terceros para poder resolver esta hipoglicemia. Se ha visto que los factores de riesgo principales para el desarrollo de hipoglucemia son larga evolución de diabetes, mayor edad, historia reciente de una hipoglucemia nivel 3, la ingesta de alcohol también está relacionado con estos eventos de hipoglucemia, que el paciente presenta una menor educación, bajos ingresos y una enfermedad renal crónica. En algunas literaturas se habla de que hay una mortalidad que es del 8% en aquellos pacientes menores de 56 años. Existe una entidad que también nos describe la guía, que es el Impaired Awareness of Hypoglycemia. Esta entidad es una habilidad reducida para reconocer los niveles bajos de glucosa en la sangre, que de cierta manera llevaría a la corrección de esta hipoglicemia. Hay una prevalencia estimada de un 25%, y esta entidad per se incrementa el riesgo de hipoglicemia nivel 3 por 6 veces. Hay 3 maneras de diagnosticar, de acercarse a esta entidad, que es con un clamp hiperinsulinémico hipoglucemiante hipoglucémico, cuestionarios que nos hablan sobre eventos de hipoglicemias. En este caso les presento, este es el cuestionario Clark sobre eventos de hipoglicemias, que más de 4 nos hablaría de que pudiera estar presentando esta entidad de baja identificación de los eventos de hipoglucemia. El tratamiento, bueno, principalmente pues es reconocer los niveles bajos en glucosa. Son 15 gramos de glucosa cuando existe un nivel por debajo de 70 miligramos, un nivel de hipoglucemia nivel 1, y cuando existe un nivel 3, se debe administrar glucagón subcutáneo o intramuscular, en el dado caso que se cuente con este medicamento. Y la administración intravenosa de glucosa también es otra opción. Para los síntomas agudos, la guía recomienda 20 gramos de carbohidratos, que sería más o menos como Dextrocon, y continuar después con carbohidratos de larga acción para no recaer en las hipoglicemias. Hay consideraciones del comportamiento que los pacientes debemos mencionárselos y que ellos deben continuar. La recomendación de la nutrición debe ser indicada o vista por un nutriólogo que tenga conocimientos específicos de diabetes. Hay que iniciar un conteo de carbohidratos como plan inicial, y se ha visto que hay una disminución de 1 a 1.9% con una dieta adecuada. El uso de alcohol y drogas recreativas pues se tiene que tener con mucho cuidado, porque la ingesta de alcohol se llega a asociar tanto a datos de cetoacidosis también como hipoglicemia nivel 3. La actividad física se recomienda combinación de ejercicio aerobio y resistencia en estos pacientes. Algo importante, el sueño. El sueño está asociado con el comportamiento de la glucosa, y una duración corta o un mal sueño puede empeorar los niveles de glucosa en los pacientes, y el uso de tabaco, pues riesgo cardiovascular, pues definitivamente no está recomendado. En el cuidado psicológico de estos pacientes, 20 al 40% de los pacientes pueden presentar problemas psicosociales. De los sentimientos más reportados son la impotencia o el agobio. La impotencia por no llegar a estos metas de glucosa que se establecen, y el agobio de las complicaciones tanto agudas como de largo plazo que pueden presentar los pacientes, ¿no? La recomendación es realizar tamizaje, tanto tamizaje para depresión como tamizaje para ansiedad en estos pacientes por la alta prevalencia. Y existe también otra entidad que se denomina diabulimia, que es cuando los pacientes omiten aplicarse la insulina, esto con el objetivo de disminuir de peso. Esto requiere una atención especial
por un profesional, y también es importante, pues, de esta manera tamizar para trastornos alimenticios con ciertas escalas que son las que las recomiendo ahí. En cuanto a la cetoacidosis diabética con estos pacientes, pues como ya conocemos, son causados por una deficiencia de insulina. Lo podemos observar cuando el diagnóstico es nuevo o cuando hay una omisión de la dosis de insulina. También puede estar relativo porque, como hemos visto, como conocemos, factores estresantes o de infección pueden incrementar hormonas contrarreguladoras y que pueden aumentar los niveles de glucosa. Y sin la cobertura suficiente de insulina, pues podemos ver que pues puede presentar un estado de cetoacidosis. Los estudios que nos hablan sobre el uso de los inhibidores de SGLT2, se vio que hay un aumento del riesgo de cetoacidosis en 4% por año, y pues se considera, como también ya conocemos, una cetoacidosis euglucémica con unos niveles de glucosa de entre 96 a 224 miligramos sobre decilitro. ¿Cómo funcionan estos SGLT2, estos inhibidores correspondientes a la cetoacidosis? Pues hay una disminución del aclaramiento de cetonas, aumento también de las cetonas. La natriuresis ocasiona una depresión de volumen, también aumentando aquí el riesgo de cetoacidosis. La glucosuria, a su vez, también depleta volumen. Esto ocasiona también la disminución de la glucosa plasmática, por lo que vemos una cetoacidosis euglucémica, ¿no? Y el aumento de también hormonas contrarreguladoras como el glucagón también favorecen la formación de cetonas. En este metaanálisis, que el objetivo principal era establecer un protocolo para prevenir los eventos de cetoacidosis en los pacientes que usan este tipo de medicamentos, se observó que pues, todos sí presentaron con mayor cantidad los eventos de cetoacidosis euglucémica con estos medicamentos en comparación al placebo. De los que más se observaron fueron la sotaglifosina, que pues bueno, aquí podemos ver que tiene mayor riesgo de cetoacidosis. En este también se menciona, bueno, yo no lo conocía, hay otro protocolo que está encargado de pacientes cuando están enfermos, hay que ajustes de insulina, entonces es importante considerar esto. En todos estos estudios se les educó a los pacientes para que detectaran los niveles o sospecharan sobre esos estados de cetosis, porque no estaban hiperglicémicos y les daban reactivos para medirse las cetonas. Otra de las opciones terapéuticas que podemos encontrar y que también nos habla la guía es el trasplante pancreático. Pues existen distintas modalidades. Se puede hacer el trasplante completo de páncreas o también puede ser solo de islotes pancreáticos, pero el que mayor sobrevida ha demostrado es el trasplante simultáneo entre páncreas y riñón, con una sobrevida de 83% a los 5 años. La recomendación para realizar este trasplante es en pacientes menores de 50 años y que no tengan obesidad, un índice de masa corporal de menos de 30 kilogramos por metro cuadrado. Y también pueden lograr una independencia de la insulina de 50% para 5 años. Bueno, en este esquema rápido nada más hablar sobre aquellos pacientes con deterioro de función renal, lo que presentan estas complicaciones metabólicas, tanto hipoglicemia, cetoacidosis, o incapacidad incluso para ellos administrarse la insulina, pues la recomendación es de que si el riñón pues, está normal, pues, podrían realizarse un trasplante de páncreas solo o de islotes. En el dado caso de que haya alguna alteración en la función renal, pues ya se recomendaría en ciertas maneras primero realizar un trasplante de riñón y después posterior trasplante de páncreas o hacer un trasplante simultáneo en estos pacientes. ¿Cuáles son las terapias o tratamientos adyuvantes o de ayuda que encontramos en estos pacientes? Como hipoglucemiantes, la metformina no ha demostrado que tenga efecto en estos pacientes, no hay una disminución en la hemoglobina glucosilada, en el peso o incluso en el uso de insulina diaria.
Otros medicamentos como el GLP-1, los GLP-1, perdón, se ha observado que disminuyen el declive de las células beta al momento del diagnóstico, y de estos, la liraglutide solamente logró una disminución discreta de la hemoglobina glucosilada entre 0.2 y 0.4, pero sí lo que logró fue pues una disminución de 5 kilogramos de peso a una dosis de 1.8. El riesgo de incremento de hipoglucemia y cistocidosis aumentó con este medicamento. Como platicamos previamente, los inhibidores de GLT, tanto 1 como 2, redujeron los niveles de hemoglobina glucosilada, mejoraron el tiempo en rango, la reducción de peso y también los niveles de tensión arterial. La guía menciona que los únicos que han sido aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos es la dapaglifosina 5 miligramos y el sotaglifosina, que es un SGLT1 y 2, en una dosis de 200 miligramos para aquellos pacientes con IMC mayor de 27. Este es otro ensayo clínico que nos habla sobre el uso de empaglifosina de manera adyuvante con la terapia de insulina. Hasta este momento, lo que me queda es el IS-3, es 1, 2 y 3, el uso de empaglifosina. Sí se observó una disminución en los niveles de hemoglobina glucosilada en estos grupos con empaglifosina, y podemos observar en la fase 3 que pudiera incluso ser dosis dependiente, en el que se agrega una dosis menor y que se ve menor reducción de la hemoglobina glucosilada. Poblaciones especiales, pues ya platicamos sobre ellas, el embarazo, y en el adulto mayor hay hay objetivos muy característicos de estas poblaciones, en las que tenemos que ser más estrictos como en el embarazo, y en el adulto mayor podemos ser un poco más laxos. Y bueno, ya para finalizar del manejo del paciente hospitalizado, la guía menciona que no hay una evidencia en estudios clínicos controlados grandes, y las recomendaciones son las mismas que en los pacientes de diabetes tipo 2, con metas de 140 a 180 miligramos sobre decilitro. Hay que prestar especial atención en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica, porque tienen un mayor riesgo de hipoglucemia. Y también estos pacientes, como recordamos, tienen un alto riesgo de una cetoacidosis. Algo también que tenemos que ver es que se recomienda evitar retirar la insulina basal cuando se vayan a realizar procedimientos o cirugías. Y también cuando el paciente esté hospitalizado hay que evitar la omisión de insulina preprandial. Y bueno, ya nada más como algo histórico, en noviembre de este año se celebraron los 100 años del descubrimiento de la insulina por Banting y Best. En esta publicación realizada en 1922, no sé si han tenido oportunidad de leerlas, pues muy interesante. Ya se tenía el preámbulo de que el páncreas estaba involucrado en el metabolismo de la glucosa, pero al momento de extraerlo, las hormonas exócrinas o acinales destruían el páncreas y no se podría tener pues, el extracto de este órgano. Entonces lo que realizaron estos investigadores fue ligar los conductos biliares de los perros de 7 a 10 días. Esto lo que logró fue destruir la parte exócrina del páncreas, y de esta manera poder sacar un extracto que fue la insulina, y que utilizaron en mismos perros y también en animales, donde vieron pues, una disminución de la glucosuria, de la cetosis y también de los niveles de glucosa. Y bueno, eso es todo lo que les tengo presentado. Gracias. Muy bien, Alberto. Te felicito. Hablo en nombre de Caro ahorita. Lo que pasa es que me comentó que tenía que salir un momento, pero te felicito. La verdad es que es un reto muy grande abarcar todo este tema en este tiempo. Te felicito porque lo hiciste muy, muy claro. Las cosas que se necesitaban mencionar están excelentemente graficadas, entonces la verdad es que fue un reto importante, muy bien hecho. Creo que a cuestión de practicidad me gustaría mencionar un par de detalles que son cosas que vemos al día.
Por ejemplo, la cuestión de los anticuerpos. Es importante mencionar que sí, algunos son más sensibles, algunos son más específicos. Nada más que la enorme duda que tenemos aquí es en qué momento se toman esos anticuerpos y por qué tomamos típicamente los que más pedimos son los GAD65. Prácticamente es porque la duración es más larga. Tienen buena sensibilidad comparado con otros, pero la duración es más larga. Entonces, la posibilidad de que este falso negativo que mencionabas en este 5 a 10% que puede estar ahí haciendo ruido, no nos genere más duda en el origen. La otra situación, normalmente estamos muy acostumbrados también a ver muchísima cetoacidosis en el metro. Quisiera como preguntarles qué opinan de esto, opinan que es diabetes tipo 1, es un prone to ketosis, ¿qué opinan de esta situación? Bueno, de los pacientes que vemos, sí, a veces, bueno, últimamente, esta última semana que estuve en el metro, hubo ciertos pacientes en los que por la edad sí pensábamos que, por ejemplo, tenía diabetes tipo 1, pero en un paciente específico que vimos, había una tendencia familiar de presentación de diabetes tipo 1 a temprana edad. Entonces, pues bueno, estamos limitados un poco ahí en cuestión para el diagnóstico. Sí. Entonces, sí, incluso creo que llegó con una cetoacidosis. Entonces, sí, a veces yo pienso que sí sería importante realizar como el abordaje completo para poder diferenciar si estamos tratando una diabetes tipo 1, una diabetes tipo 2, un MODI, no sé, algo para que nos diera pues una manera más exquisita de tratar a los pacientes, pues más detallada, ¿no? Claro, tienes toda la razón y siempre nos queda esta duda, ¿verdad? Y les ves a los pacientes datos muy claros de acantosis nigricans. En la literatura, si los vemos, estos pacientes están reportados como normalmente de etnia afroamericana, pero me queda la duda si estamos reportando. Y lo decía más que nada porque una de las definiciones que se mencionaba es la cetoacidosis como cuadro de apertura. Entonces, nada más hacer como este big question mark. Los diabéticos tipo 1 o en general, cuando se decide hacer un conteo de carbohidratos para que también les den a sus pacientes, hay muchísimas aplicaciones que son gratuitas y que te enseñan fácilmente cómo contar carbohidratos, porque ese es un limitante importante de cuánto tengo que comer y en ellos sí es muy importante. Pareció muy interesante cómo pusiste todos los esquemas. Tenemos que individualizar. Yo sé que los análogos es lo que controla mejor y que la bomba de infusión es lo mejor. Tenemos que aterrizar qué es lo que puede pagar nuestro paciente, qué es los horarios, cómo trabaja, cuánto ejercicio hace, porque acuérdense que también después de que hace ejercicio puede haber una baja porque se activan sus glúteos musculares. Entonces, sí, muy interesante, muy interesante. Existe una gran duda de cuánto de esta autoinmunidad se va a despertar con COVID. ¿Cuántos de estos pacientes pueden llegar a presentarse con insulinopenia? Que en este caso lo hacemos con péptido C, por ataque, por una insulinitis, y versus que sea meramente un ataque a nivel de páncreas versus los anticuerpos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, viene mucha investigación al respecto, creo que más que nada como estudios epidemiológicos, pero la verdad quiero felicitarte, hiciste un extraordinario trabajo, muy bien resumido, muy puntualizado, excelente explicación. Gracias. Gracias a todos. Muy buena sesión, Alberto. Totalmente de acuerdo con la doctora Paola. Te agradeceríamos mucho si pudieras hacernos llegar las diapositivas para consulta, porque creo que es un material muy práctico. Y claro. nada más, tratando de hacer esto un poquito más dinámico, me gustaría que nos platicaras cómo sería tu abordaje en el metropolitano. Ya la doctora hizo ahí algunos comentarios sobre ello, pero así como muy puntualmente perlas para llegar a casa
¿en quiénes pensarías que pudieran tener diabetes tipo 1? ¿Qué se te ocurre del metro? ¿Y cómo los tratarías o cómo no los tratarías? Ya. Pues mira, lo que de los estudios han demostrado que la principal característica es la edad, ¿no? De la edad y de los estudios, hay unos de 25, 40 años, pero a lo mejor sí tomaría el corte, a lo mejor unos 30, 35 años de desarrollo de diabetes, ¿no? Y con una rápida progresión al uso de insulina, ¿sí? Eso yo creo que pues, en falta de péptido C o de anticuerpos, creo que iniciaría como un tratamiento para diabético tipo 1. O sea, y posterior, pues el abordaje por el servicio de endocrinología, ¿no? Y ya además, mayor edad, ya me entraría un poco más la duda si es de tipo 2, tipo 1, o si puede ser otro MODI o LAD, ¿no? Entonces creo que esa sería como la recomendación. La edad es como que el principal factor y pues ajustar la insulina y importante creo que en la hospitalización pues nunca quitarles la insulina basal a estos pacientes, ¿no? Y también si estamos considerando que es un diabético tipo 1 pues darles estos esquemas basal bolo, entonces para que se quede en el hospital y se vaya con él a casa. Perfecto. ¿Alguien tuviera algún otro comentario, pregunta? Yo quisiera agregar ahí el comentario muy certero de Alberto en cuanto a no quitarles el basal. Acuérdense que hay un periodo cuando hay la apertura de diabetes tipo 1, es muy variable la presentación clínica, pero hay algunos pacientes que presentan este periodo que le llaman como luna de miel, en el cual se controlan extraordinariamente y ha habido reportes en los cuales, aunque les pongamos muy poquita dosis de basal, tiene una mejoría en su estatus pancreático. Entonces, encantada de apoyarlos, cualquiera de sus profesores de endocrino que estamos en el programa, encantados de apoyarlos si llegasen a tener un caso en el cual existe duda. Para eso estamos, para apoyarlos en estos casos. Pero me pareció muy buena aportación, el decir, vamos a continuar con la insulina basal y sí parece, por ejemplo, desglosar muy bien la parte familiar. Por ejemplo, mamá, papá diabético, ok, ¿cómo era el fenotipo de tu papá cuando le dio diabetes? ¿Cómo era el fenotipo de tu abuelo cuando le dio diabetes? Preguntar si hay antecedentes de obesidad. Tenemos ahora una epidemia de obesidad que confunde mucho la presentación de un tipo 1 que también pueden tener resistencia a la insulina. No son excluyentes. Entonces, cuanto más desglosemos esta historia clínica, creo que nos puede dar más herramientas, pero sí, como dijo Alberto, la verdad es que desgraciadamente nos faltan los anticuerpos y bueno, eventualmente espero que logremos tener como una manera de subsidiarlos o los casos más complicados, tratar de obtener los anticuerpos de una manera, con un costo inferior para nuestros pacientes del metro. Muchas gracias, doctora. Y una última pregunta. ¿Uso de esteroides en pacientes diabéticos, específicamente tipo 1? Que ese es el tema. Ahora estamos usando muchos con COVID, no es ningún secreto. ¿Habrá algún punto de descontrol o alguna indicación que digamos, no, esto ya es más de lo que puedo aceptar, tengo que quitar el esteroide? Perdón, ¿la pregunta era para Alberto o...? Para quien guste contestarla. Creo que usted, doctora, puede dar un mayor aportación. Sí, yo sola, la verdad, caí de que demonios. Yo creo que depende del contexto, o sea, como en qué contexto sería esta situación. Cuando están, por ejemplo, ya con Cushing o, por ejemplo, que tienes un paciente con SIRPA y que lo tienes con DEXA, o en qué contexto sería esto. Bueno, por ejemplo, algo puntual que se me ocurre que ha pasado es pacientes que llegan con un descontrol glicémico muy importante de glicemias de 300, 400, que tal vez sea un poquito más del 2, ¿no? Pero que llegan con COVID y les tenemos que poner su Dexa 6 miligramos cada 24 horas y se suben todavía más la glucosa. A veces estamos ahí con el miedo de que nos vayan a caer en ceto antes de que le encontremos la dosis precisa. Muy buen punto, muy buen punto. Mira,
creo que aquí tendríamos que revisar cuál es la indicación de por qué se le pone el esteroide. O sea, si el esteroide es para salvar, prácticamente como un medicamento para salvar vida y que mejore función respiratoria, que sí es algo que desgraciadamente si no mejoramos el paciente puede fallecer, tenemos la opción de poner una bomba de infusión. La verdad es que creo que en ese aspecto, si esto fuera a decidir o esteroide o insulina, la opción más, creo que más podemos utilizar es ponerle una bomba de infusión, la cual la podemos titular. Yo sé que es complicado estarle checando al paciente continuamente la glucosa capilar, pero en este aspecto la puedes titular. Y el esteroide paulatinamente irlo destetando. No, o sea, sí evitar el uso indiscriminado y siempre cuestionarnos el uso de esteroides, si está bien o no, tratar de evitarlo, porque efectivamente sí puede llegar a generar una complicación, pero creo que aquí nos podemos ir con una bomba de infusión. En el contexto intrahospitalario, no sé si esto resuelva la pregunta. Sí, sí lo dejó mucho más claro, doctor. Muchas gracias. La otra cosa, acuérdense que cuando ponemos una bomba de infusión, normalmente hacemos como algo medio mixto. Está con la bomba de infusión y algunos pacientes de repente están comiendo. Cuando ponemos bomba de infusión, no les damos de comer. O sea, vamos a controlar la glucosa, o sea, es más estricto. Ya podemos hacer ciertos protocolos, siempre tenemos que adaptar las guías clínicas a lo que tenemos en nuestros hospitales. Pero si vamos a controlar, por ejemplo, ese paciente que me dices, está súper grave, está con insuficiencia, bueno, ¿cómo lo vamos a controlar? Creo que la infusión va a ser lo más fácil. Una vez ya más controlado, bajamos DEXA, nos vamos con subcutáneas. Pero sí, creo que nunca quitar insulina, eso sí, no. Otra cuestión que sí hay que tener siempre en mente es que diabetes tipo 1 viene de la mano con otras dos situaciones autoinmunes comunes, que es Hashimoto y Addison, que en este caso se llama el síndrome de Schmidt. No es tan común, sin embargo, paciente que ya tiene un hipotiroidismo y que súbitamente les está presentando, describe mucho cansancio, está con una fatiga muy extrema, pues, y pérdida de peso como en específica, no olvidarnos pedir un cortisol. Perfecto, pues muchas gracias por las perlitas, doctora. Si no hay ningún comentario, creo que damos por terminada la sesión y mañana tenemos caso a las 2. Gracias y felicidades por la presentación. Gracias, hasta luego.